El efecto de largo plazo positivo. Ha tocado un tema central que es la inclusión social. Y se impulsaron reformas importantes en esa dirección. Una reforma electoral para distribuir el poder, una reforma educacional para acelerar la integración de los sectores de menores ingresos, una reforma tributaria para extraer 2 o 3 puntos del producto y aumentar los recursos públicos para educación y otros bienes sociales, y también la reforma laboral, más limitada. Todo eso en una misma dirección de inclusión. Y además hay que agregar la reforma de la probidad después de los escándalos que ocurren en el año. La línea entonces es lo que Chile y América Latina necesitan: más inclusión social, menos desigualdad, disminución de la pobreza. Sin embargo, la aprobación se cayó. Y el gran dilema es cómo se hacen reformas importantes con respaldo mayoritario. Y eso fue un éxito de Chile en la época de la concertación del 90 al 2010. De hecho, Michelle Bachelet, en su primer gobierno, del cual yo fui ministro, terminó con una popularidad altísima. Y entonces, aún debemos analizar con más seriedad qué pasó ahora, porque la clave de oro de las reformistas de la centroizquierda latinoamericana, a mi juicio, es impulsar las reformas bien hechas y con mayoría social. Eso está ahora en cuestión. ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasa en América Latina que hace que no haya resultado de la misma manera y la aprobación bajó y nos compromete? Ahora, hay distintas razones para explicarlo, pero ese para nosotros es un tema importante. Ahora, la caída se produce, si uno mira las cifras de aprobación, se produce en 2 momentos. El primer momento, que es el primer año, cae la aprobación de un 55% a un 40%, 15 puntos. Y eso tiene mucho que ver con la forma en que se enfrentó el tema de las reformas, diciendo, a mi juicio, podemos hacerlo, tenemos mayoría en las 2 cámaras, no tenemos que conversar con nadie, y un lenguaje de choque que generó una situación más áspera, y una derecha que es fuerte, los medios de comunicación social, que levantó toda una campaña contra las reformas. La segunda caída, de 40 a 25, se produce el segundo año, y eso tiene mucho que ver, creo yo, con los temas de probidad, que revienta una serie de escándalos de uso del dinero en política a la derecha, pero también toca a la coalición de centroizquierda. Y en particular se ve involucrado un hijo de la presidenta, que también la afecta a ella. Personalmente, aunque ella no tiene nada que ver, es una mujer honesta, pulcra, perfecta, en ese terreno, es lo que yo pienso. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Esta baja de la aprobación permite continuar a la alianza de centro-izquierda. Hay elecciones en 2017. No es fácil. Y ahí está el gran tema de proyectar, hacer un proyecto nuevo de centro-izquierda y mostrar a la ciudadanía que podemos corregir. El gran tema de América Latina de los próximos años, creo yo, va a ser el de la gobernabilidad. Si la democracia va a ser capaz, sus instituciones, de enfrentar, superar y mejorar la estructura de los problemas que tienen que ver con la corrupción, con la desigualdad, con el lento crecimiento y con la inclusión social y la participación. Esos son los desafíos comunes a todos nosotros. Y ese tema, entonces, es lo que nos va a orientar con una estructura económica más limitada. No va a haber los recursos producidos por la expansión del comercio con China que permita utilizar para el gasto social, que ha permitido bajar la pobreza, pero se estabilizó el año 2013 en 28%. Es un dilema, no es fácil. Ahora, yo tengo confianza de que la capacidad latinoamericana de vivir en democracia es fuerte y que nosotros tenemos que corregir algunos problemas principales. Uno es un Estado más eficiente, más fuerte, de más calidad en la gestión. El buen gobierno.
muchos de los problemas se acumulan y se amplifican por mal gobierno. Pensar en un buen gobierno, con buenos programas, con estudio de las medidas, y bien comunicadas a la ciudadanía, con consulta ciudadana, en interacción con la ciudadanía, yo creo que es un tema crucial. El otro tema crucial es el tema del cambio de la estructura productiva. Las relaciones con Asia crecen. Ojalá América Latina pudiera cerrar acuerdos importantes con la Unión Europea y hacer más esfuerzos en materia de ciencia y tecnología y educación técnica para elevar el valor agregado y entrar en nuevos productos de sus recursos naturales con tecnologías más avanzadas. Ese es el segundo gran desafío. Y el tercer gran desafío es que para tener cohesión como nación y como latinoamericanos tenemos que tener más inclusión, y eso significa política de educación más fuerte. Nosotros estamos avanzando en gratuidad, pero es un tema a discutir, una educación pública, salud pública, seguridad ciudadana y espacios públicos de todos, con transporte público de más calidad en ciudades que son el grueso de la población. Allí vive en América Latina sobre el 80%, en la región más urbanizada del mundo. Eso, a mi juicio, son los temas principales que vienen, y yo agregaría a eso el tema del cambio climático. El cambio climático tiene una importancia crucial. Nuestros recursos naturales que dan una gran ventaja a largo plazo en agua, en tierra, en producción alimenticia, en producción acuícola, además de los minerales y la energía. Pero en ese terreno tenemos que hacer más investigación en biotecnología, tenemos que cuidar las aguas, tenemos que enfrentar los desastres naturales y el cambio climático. Ahí se sitúan, a mi juicio, los grandes desafíos estratégicos de América Latina que tenemos que mirar a largo plazo. Así que yo espero que seamos capaces, estoy seguro que podemos los latinoamericanos dar un salto, ser más autónomos de Estados Unidos y tener una relación multilateral más variada. Yo diría primero, como acción a emprender en América Latina, es crear capacidades de mirada estratégica que América Latina no tiene. Nosotros avanzamos en todos los países en planificación, pero la planificación en su forma tradicional casi no existe. Sí existe la mirada prospectiva y a partir de eso la estrategia para moverse en esa dirección y buscar acuerdos nacionales de largo plazo. Y acuerdos latinoamericanos, porque yo creo que se abre un espacio para la integración latinoamericana nuevo, aunque muchos son muy escépticos. Yo creo que lo que pasa con Trump, lo que pasa con Occidente en general, lo que puede ocurrir con Asia, o nos obliga a los latinoamericanos nos empuja a un acuerdo mayor. La crisis de México y de Brasil. Entonces, yo creo que mirar a largo plazo es clave, y hay que desarrollar capacidades, y en ese sentido he visto que Francia ha desarrollado una capacidad en distintos niveles, otros países de Europa también. Quiero enfatizar ese punto, me parece relevante. Ahora, el desafío de la democracia es el desafío de cómo gobernar con derechos políticos y con libertades en condiciones de alta incertidumbre, de vulnerabilidad y de cambio acelerado. Ese problema nadie tiene una respuesta. Y la pregunta es si la democracia tiene, usando un anglicismo, resiliencia, flexibilidad y resistencia para ir adaptándose a esa nueva situación. Yo creo que la América Latina sí la tiene. También creo que los problemas de las democracias europeas son distintos de las latinoamericanas. Hay más margen de crecimiento, aunque más lento, en América Latina. Hay márgenes para distribuir el ingreso, para avanzar con bienes públicos en educación y en salud. Tenemos mucha desigualdad. Yo creo que eso sí lo podemos advertir. Y luego está la gran pregunta, ¿se puede crecer lento y tener democracia? Y eso creo que la respuesta es, por cierto, positiva en la medida que haya acuerdos nacionales, que aprovechemos bien el cambio tecnológico para que no produzca más desigualdad, sino que produzca más integración, usemos menos recursos materiales y haya más reciclaje. Y esto va a estar muy ligado al enfrentar la Agenda 2030, la reducción del CO2 y el avance tecnológico. Yo creo que hay ahí un cambio que permite crecer más, pero crecer con menos materiales, con más servicios, con más igualdad, con más calidad de la vida del grueso de la población. Y uno resiste bien cuando hay más igualdad. Cuando hay desigualdad, uno no soporta. Entonces, sí soporta o sostiene un camino de mayor
de un progreso más lento, pero siempre que sea para todos igual. Y Europa va a dar el ejemplo. Nosotros miramos los latinoamericanos a Europa y lamentamos que Europa esté perdiendo la capacidad del soft power, la capacidad de influir en los valores, de influir en las innovaciones. El gran desafío democrático del mundo va a pasar, creo yo, por Europa. Cómo Europa estructura un crecimiento más lento, con cuidar su estado de bienestar, y cómo conviven distintos países con distintos idiomas en una misma estructura. Yo creo que es muy sofisticada la creación de la Unión Europea, y los latinoamericanos vemos con mucho interés cómo esa evoluciona, cómo aprendemos y cómo nos relacionamos también en acuerdos nuevos, América Latina, Unión Europea.